Hola, bienvenidos a una nueva videoclase, en este caso para hablar de la electrostática. Esta es la primera parte de la unidad de electricidad, ¿sí? Y lo que vamos a estar viendo son más que todo cómo se comportan las partículas cargadas. ¿Qué es la electrostática? ¿Qué estudia la electrostática? Es la parte de la física que se encarga de estudiar las cargas en reposo, ¿sí? Por eso electroestática, porque están en reposo. Las cargas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Cuando estamos hablando de cargas a nivel atómico, si nosotros sabemos que el átomo está compuesto por cargas positivas y cargas negativas. Las positivas se llaman protones y las negativas se llaman electrones. Pero si no, podemos también trabajar con partículas cargadas positivas o partículas cargadas de forma negativa. ¿Sí? Bien, como les comentaba, los constituyentes de la materia son los protones, los electrones y los neutrones, ¿sí? Que son los que forman parte del átomo. Tanto el protón como los neutrones se encuentran en el núcleo y los electrones se encuentran alrededor del mismo, en nubes electrónicas, ocupando su respectivo lugar en los orbitales. Bien, a partir de diversos estudios se encontraba la masa de cada uno de ellos. ¿Sí? Podemos ver que la masa del electrón es aproximadamente 9,1 por 10⁻31 kilogramos, mientras que la del protón y el neutrón están muy cercanas una de la otra y son 1,67 por 10⁻27. De acá se puede deducir que, por ejemplo, la masa del electrón es prácticamente 2000 veces, alrededor de 2000 veces, más pequeño que el protón y el neutrón. Por eso es que cuando se habla de la masa del átomo, se considera que toda la masa del átomo, el 99% más, está resumida en el núcleo, donde están los protones y donde están los neutrones, ¿sí? Y que el electrón prácticamente no forma parte de la masa del mismo. Ahora, cuando vamos a hablar de carga, el neutrón no tiene carga porque justamente es neutro, mientras que la carga del protón es 1,6 por 10⁻19 positiva y el electrón es 1,6 por 10⁻19 negativa. Fíjense que tienen exactamente la misma carga pero cambiada de signo. Este es el motivo por el cual cuando un átomo está en su estado elemental, de estado neutro, tiene que tener la misma cantidad de protones que de electrones. De esa manera, la carga de unos con la carga de los otros se cancela, ¿sí? Se neutraliza, positivos con negativos, y el elemento está en estado neutro. ¿Sí? Mientras que cuando un átomo, por ejemplo, se convierte en anión o catión, perdiendo electrones o ganando electrones, hay un desbalance de cargas y queda cargado de forma positiva o de forma negativa. Bien, cuando hablamos del átomo, y esto que también se ha visto en química, hemos visto que cuando vamos a analizar un elemento, cada elemento tiene un número Z, un número atómico, que nos indica el número de protones que tiene ese elemento. Y cuando está en su estado elemental, también nos indica el número de electrones del elemento. ¿Sí? ¿Por qué hablo de estado elemental? Porque sabemos que el mismo elemento puede tener más o menos electrones cuando está cargado, convertido en anión o catión. Pero si no, en su estado elemental, el Z nos indica eso. Mientras que el número másico nos indica el número de protones más el número de protones, ¿sí? Porque se considera que el número másico es toda la masa del átomo, pero como está concentrada más del 99% en el núcleo, se considera que el número másico es igual a protones más neutrones simplemente y descartando o sin tener en cuenta los electrones en la masa. Un átomo que tiene el mismo número de electrones que de protones está neutro, como les comentaba, y tenemos iones positivos o cationes cuando nos faltan electrones, y iones negativos o aniones cuando tenemos electrones de más. Bien, a partir de distintos experimentos se descubrió que los cuerpos pueden ser cargados, ¿sí? Por ejemplo, este es el primero. Se toma una varilla rígida de hule, ¿sí? Que sería esta que está acá, previamente frotada con un trozo de piel, ¿sí? Es decir, esta varilla de hule se ha sido frotada con un trozo de piel. Esta es suspendida de un hilo, ¿sí? Cosa que nadie le esté agarrando y se pueda mover libremente. Se considera que no hay rozamiento del aire, nada por el estilo. ¿Y qué pasa si se le acerca un cuerpo cargado? Bien, si el hule, que es una especie de goma, nosotros lo frotamos con un trapo de piel, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a quedar cargado de forma negativa, es decir, va a tener más electrones que los que tenía al comienzo. Ahora, si acercamos una varilla de vidrio frotada con seda, ¿sí? Que por convención suele quedar cargado positivo, lo que va a pasar es que este pedacito de hule con el vidrio se van a atraer. Como en este caso tienen cargas diferentes, ¿sí? Se van a atraer los cuerpos. Sin embargo, si a esa misma barrita de hule que estaba cargada negativa no la acercamos al vidrio, sino que ahora le acercamos otra varillita de hule, ¿sí? Que tiene exactamente la misma carga.
se puede observar que la varillita de hule que tiene movilidad se va a empezar a mover para alejarse de la nueva que yo he traído. ¿Por qué? Porque tienden a repelerse, aparece una fuerza de repulsión porque las cargas de uno y la carga de otro son iguales. Este tipo de experimentos se fueron realizando para, para confirmar que cargas de distintos signos se atraen y cargas de signos, cargas del mismo signo se repelen, cargas de distintos signos se atraen, tienden a juntarse. Bien, veamos cómo puede funcionar la atracción y repulsión entre objetos que están cargados, ¿sí? Es decir, que ya tienen carga. Por ejemplo, acá tenemos dos varillas de vidrio, ¿sí? La primera varilla de vidrio, o sea, ambas dos han sido frotadas con un paño de seda, son de vidrio y por convención tienen que ser positivas. De todas maneras, tranqui con esto, que en general ya nos dicen que el cuerpo está cargado positivo o está cargado negativo, no tenemos que deducirlo a eso. De alguna manera lo podemos definir, digamos, con lo que nos dicen los enunciados, para saber si se van a atraer o se van a repeler. En este caso tenemos dos cuerpos cargados positivos. El de este lado, ¿sí? Fíjense que tiene un puntito negro, es como si de ahí esto fuese una varillita y estuviera colgado de un hilito, ¿sí? Cosa que esto está libre, se puede mover para donde quiera. Si acá está colgado de un hilito, ¿sí? Al acercarle el otro cuerpo que está cargado con la misma carga, lo que va a suceder es que esta varilla de vidrio se va a repeler. Las cargas positivas se repelen con las cargas positivas y por tanto va a cambiar de orientación, va a cambiar de dirección, se va a mover de tal forma que la carga positiva quede tan lejos como pueda de la otra. ¿Qué pasa si en vez de esto lo repetimos, pero ahora con dos barras de plástico frotadas con lana? ¿Sí? En este caso, si el plástico lo frotamos con lana, en general tiende a quedar cargado de forma negativa, ¿sí? Y en este caso, por más que sean ahora negativas en vez de positivas, como siguen siendo exactamente iguales las cargas, negativos con negativos también se van a repeler y el palito plástico que tenga cierta movilidad, porque imagínense que ustedes lo están agarrando, o sea que está fijo, no se puede mover solo, el que tiene cierta movilidad, pues está agarrado por un hilito, va a cambiar su dirección o se va a alejar lo más posible de la carga que es igual. Sin embargo, si ahora agarramos una barra de vidrio que está frotada con seda, es decir, cargado positivo, y una de plástico que está frotada con lana, es decir, negativo, vamos a ver que por más que esto esté así o esté de costado, lo que van a tender a hacer estos dos cuerpos es atraerse, ¿sí? Porque tienen distinta carga. Entonces, al acercarle el plástico a esta barrita de vidrio, lo que va a pasar es que se van a atraer y van a tender a quedar lo más cerca posible una de la otra. Conclusión, y esto lo tienen que tener siempre presente, cargas de igual signo se repelen, ya sea positiva con positiva o negativa con negativa, pero cargas de distintos signos se atraen, aparece una fuerza de atracción entre ellas. Bien, acá como una segunda conclusión, ¿sí? Aparece algo que se llama el principio de conservación de la carga, que surge como también conclusión de los experimentos anteriores. ¿Qué es lo que se observó? Que cuando acercaban un cuerpo cargado a otro, ¿sí? Bueno, primero estaba esto de repulsión o atracción, pero también si agarraban un cuerpo cargado y lo acercaban a otro que no estaba cargado, ¿sí? Se transfieren cierta cantidad de electrones de un cuerpo a otro. La cantidad de electrones que pasan de un cuerpo a otro no desaparecían, ¿sí? La carga no desaparece, ¿sí? Similar a lo que pasaba con la energía, que la energía se conservaba o se transformaba, pero no desaparecía ni se creaba, con los electrones es lo mismo. Si ustedes piensan que los electrones no pueden de repente desaparecer y yo no puedo hacer aparecer electrones de la nada. Entonces, si una carga negativa me apareció en algún lugar, es porque apareció un electrón ahí. ¿Y ese electrón de dónde salió? Y salió de otro cuerpo que me generó una carga positiva. Entonces, por ejemplo, yo cuando agarré el palito de vidrio y lo froté con la seda, ¿sí? El palito de vidrio de repente me apareció cargado negativo. ¿Qué quiere decir? Que ahora tiene electrones de más. ¿De dónde salieron esos electrones? Y salieron de la seda. Entonces, la seda tiene que haber quedado cargada positiva. Si en un lugar me aparecen 2 electrones y me queda cargado negativo menos 2, de otro lugar tienen que haber salido esos 2 electrones y de ese otro lugar quedó cargado positivo más 2. ¿Sí? La suma algebraica de todas las cargas eléctricas de cualquier sistema cerrado es constante. Es decir, si un cuerpo pierde electrones cargándose positivamente, es porque esos electrones fueron transferidos a otro cuerpo y ese otro cuerpo tiene un exceso de esos electrones, ¿sí? Queda cargado negativo. Pero si yo sumo la carga de uno y otro, tienen que darme una carga total 0. Principio de cuantificación de la carga. Bien, esto es bastante importante, ¿sí? Dice que la magnitud de la carga del electrón o del protón es la unidad natural de carga, ¿sí? Que es la que vimos anteriormente, ¿sí? 1,6 por 10 a la menos 9, acá.
Esta carga es la carga elemental, es la misma carga que tiene un electrón y un protón, ¿sí? Nosotros siempre que hablamos de un cuerpo cargado, decimos, por ejemplo, que un elemento está cargado más 1 o está cargado menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Y que está cargado más 1 quiere decir que ha perdido un electrón, ¿sí? Y estamos hablando de que justamente tiene la carga de un protón extra, es decir, que está cargado más 1, es decir, está cargado más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿sí? Que es el valor de la carga elemental. Siempre que tenemos 1, más 2, más 3, o menos 1, menos 2, menos 3, estamos hablando de cargas elementales, es decir, de protones o de la carga del electrón, ¿sí? Y esa carga, ¿sí? Ese más 1, más 2, más 3, que son números enteros, luego tendría que multiplicarlo por la carga elemental, es decir, por 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la carga justamente de la partícula elemental que estoy cediendo o estoy aportando, que serían los electrones, ¿sí? Fíjense que les dice, toda cantidad observable de carga eléctrica es siempre un múltiplo entero de esta unidad básica y se dice que la carga está cuantizada. Por tanto, la carga de cualquier cuerpo macroscópico es siempre cero o un múltiplo entero de la carga del electrón, ¿sí? Si dice más 1, bueno, multiplico la carga del electrón por 1 y la pongo en positivo. Me dice más 7, bueno, la carga del electrón la multiplico por 7 y la pongo en positiva. Me dice menos 5, bueno, ese cuerpo tiene una carga que es igual a 5 por la carga del electrón y es negativa porque me decía menos 5, ¿sí? Esa es la idea, de que esté cuantizada de esa forma. En vez de darnos la carga en coulomb, nos dice cuántos electrones le faltan o cuántos electrones le sobran para que nosotros podamos calcularla a partir de la carga elemental. Bien, respecto a los materiales que podemos encontrarnos en la práctica o en la naturaleza, en la realidad, ¿sí? Hay materiales que son conductores de la corriente eléctrica, conductores de las cargas, y otros que no, ¿sí? Obviamente hay unos materiales intermedios. Los materiales conductores, ¿sí? Son aquellos, generalmente, por ahí los metales son de este estilo, poseen electrones libres en su estructura. Esos electrones pueden moverse a través del material y de esa manera transmiten de una punta a la otra las cargas, ¿sí? Por ejemplo, metales como el cobre, el hierro, soluciones acuosas de ácidos, bases y sales. Vieron que cuando teníamos una solución acuosa de un ácido, una base o una sal, nosotros sabemos que se ionizan y esos iones, cargados positivos, cargados negativos, pueden transmitir, ¿sí? Justamente cargas. El cuerpo humano también, ¿sí? Bien, y materiales aislantes, generalmente objetos que son no metálicos, tienen pocos electrones libres, o ninguno, porque todos los electrones están ocupados en los enlaces que son covalentes, y la carga eléctrica no se puede desplazar libremente por todo el material. La madera, el vidrio, el caucho, el corcho, todo tipo de gomas en general, y de plásticos, porcelanas, papel, etc. ¿Sí? Por supuesto, hay materiales intermedios que se consideran semiconductores, que tienen características intermedias. ¿Sí? No se consideran ni un buen conductor ni un buen aislante, entonces están entre medio y se los llama semiconductores o semiaislantes. ¿Cómo podemos electrizar un cuerpo? ¿Cómo podemos pasar cargas de un cuerpo a otro? Bien, la forma más común que podemos encontrar es la fricción. Frotamos un cuerpo con otro. De esa manera, electrones de un cuerpo van a saltar al otro, uno va a quedar cargado positivo, el otro va a quedar cargado negativo. ¿Sí? Es lo que hacemos siempre, por ejemplo, cuando flotamos un globo contra el pelo o un globo contra la ropa o algo así que queda cargado y se nos queda pegado el globo, por ejemplo. Bueno, eso lo estamos haciendo por fricción. Otra forma, bueno, importante de la fricción, generalmente al comienzo los cuerpos no están cargados. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un globo que no está cargado de ninguna forma. ¿Sí? Tengo el pelo o un pedazo de trapo o ropa que no está cargada. Y al generar fricción, lo que hago es que salten electrones de un lado a otro y un cuerpo me va a quedar en negativo y otro cuerpo me va a quedar positivo, que es lo que estábamos haciendo, por ejemplo, con las varitas de vidrio o de goma con un trapito. ¿Sí? Otra forma es el contacto. Pero en contacto yo agarro un cuerpo cargado, lo pongo en contacto con un cuerpo que no está cargado, y de esa manera las cargas se redistribuyen, generando carga en el cuerpo que antes no la tenía. Este caso ahora lo vamos a ver un poco con un ejemplito, pero es muy importante que lo analicen, ¿sí? Incluso más que el de fricción, porque este sí puede llegar a aparecer en alguna práctica. Lo que siempre tienen que tener en cuenta es cuando yo pongo en contacto dos cuerpos, la carga se distribuye de tal manera que un cuerpo y el otro queden cargados igualmente. ¿Sí? Por ejemplo, tengo 3 electrones,
bueno, en realidad tendría que tener un número par. Tengo 4 electrones, ¿sí? En un cuerpo tengo 4 electrones de más. La acerco a un cuerpo que está neutro, ¿sí? Y los 4 electrones se distribuyen mitad para uno y mitad para el otro, de tal manera que quedan cargados con igual intensidad. Inducción. Inducción es cuando un cuerpo cargado se acerca a otro sin tocarlo, es decir, ahora no hay contacto, ¿sí? Pero cuando un cuerpo cargado se acerca al otro, por ejemplo, tengo un cuerpo superpositivo y lo acerco a otro, todas las cargas positivas de ese otro cuerpo se van a tender a alejar, ¿sí? Porque le estoy acercando algo muy positivo. Entonces, del lado del cuerpo positivo van a quedar las cargas negativas y en la otra punta van a quedar las positivas. Es algo muy parecido a lo que pasa en química, ¿sí? Cuando ustedes tienen enlaces de tipo moleculares, fuerzas de Van der Waals entre moléculas, y tenían un dipolo inducido, ¿sí? Que se acercaba una partícula cargada a otra que no tenía carga y se generaban polos en la molécula. Es algo bastante similar a eso, sino que ahora vamos a ver que es un poquito más complejo, o sea, más macroscópico, porque ahora lo vamos a ver en cuerpos. Bien, ¿qué pasa cuando hacemos una frotación, una fricción? Básicamente agarramos dos cuerpos, como pueden ser el vidrio y la seda, los frotamos uno con el otro, ¿sí? Las cargas negativas de uno pasan al otro lado, en general por convención, por ejemplo, entre el vidrio y la seda, los electrones saltan del vidrio a la seda, ¿sí? Entonces uno de esos cuerpos queda cargado positivo, el otro queda cargado negativo, y al alejarlos, ¿sí? Quedan cargados de esa manera. Otro ejemplo, la varilla de plástico con la lana. Frotamos la varilla de plástico con la lana y lo que vamos a obtener es un exceso de electrones en la varilla plástica o de goma, mientras que en la lana hemos perdido esos electrones y queda cargado de forma positiva. Electrificación por contacto. Bien, esto es lo que les comentaba. Fíjense que agarramos un cuerpo que tiene carga, ¿sí? Este en caso tiene una carga negativa, podemos ver que tiene electrones de más, si consideramos esto como negativos, o podrían ser simplemente cargas, ¿sí? Cada una de estas es una carga. Si nosotros este cuerpo con este lo ponemos en contacto, ¿sí? Se están tocando, lo que va a pasar es que las cargas se distribuyen, ¿sí? Para quedar igualmente cargado un cuerpo que el otro. Entonces, tenían 4 cargas, bueno, 2 van a quedar acá, 2 acá. Y al separarlos, ¿sí? Van a quedar cargados de esta manera. Después, si yo agarro el cuerpo violeta y lo pongo en contacto con otro cuerpo que no tiene carga, bueno, los voy a poner en contacto y de esas 2 cargas que tengo ahora, una va a quedar en el cuerpo violeta y la otra se va a ir al otro cuerpo, ¿sí? De esa forma, cada vez que yo toco un cuerpo con otro, un cuerpo cargado, otro que no tiene carga, cada uno queda con la mitad de la cantidad original. Por ejemplo, imagínense que tiene una bolita neutra colgando de un hilito, ¿sí? Y vienen con un palito que está cargado negativo, lo tocan, ¿sí? Al tocarlo, lo que van a lograr es que la bolita también ahora quede cargada negativa. Y automáticamente la bolita se va a alejar. ¿Por qué? Porque como ahora el palito tiene la mitad de la carga negativa original y la bolita tiene la otra mitad de la carga, ¿sí? Los dos cuerpos están cargados de forma negativa y por tanto va a haber una repulsión. Carga negativa con carga negativa se repelen y los cuerpos se van a terminar repeliendo. ¿Cómo se produce la electrización por inducción? Bien, acá la electrización por inducción no hay contacto, solamente acerco este cuerpo a este. Imagínense que originalmente este cuerpo estaba neutro, ¿sí? Las cargas positivas y negativas estaban totalmente equiparadas y no había, digamos, diferenciación. Yo vengo y le acerco este cuerpo que está totalmente cargado, ¿sí? Fíjense que este cuerpo tengo las negativas bien ubicadas de este lado y las positivas bien ubicadas de este lado. ¿Qué va a pasar en el cuerpo amarillo? Las cargas negativas se van a acercar a estos que son las positivas, entonces este cuerpo se va a polarizar, se van a formar polos. Un polo negativo de este lado, un polo positivo de este lado. ¿Qué va a pasar ahora? Si yo de repente acá abro el circuito, es decir, esto lo conecto con un cable a tierra, ¿sí? Estas cargas positivas, como se quieren seguir alejando de estas cargas positivas, van a tener para dónde escaparse, ¿sí? Y van a descargarse, se van a ir las cargas positivas. De tal manera que si yo después acá corto el cable, ¿sí? Las cargas positivas ya no van a estar en este cuerpo. Y cuando yo aleje mi cuerpo original rosado, ¿sí? El cuerpo amarillo, como ya perdió esas cargas positivas y no tiene cómo recuperarlas, la carga positiva ya la perdió, queda cargado de forma negativa. No es que pierde protones, ojo, ¿sí? Acá estamos hablando de carga en sí. En este caso, recuerden que es un cuerpo, ¿sí? Y ya no estamos hablando de un cuerpo que tiene protones y electrones, sino que estamos hablando de un cuerpo cargado, ¿sí? Que tiene partículas positivas, partículas cargas negativas. O de carga, simplemente de carga. Lo que va a pasar básicamente es que este cuerpo queda cargado de forma
negativo. Veamos cómo sería un ejemplo práctico un poco mejor visto. Imagínense que tenemos una figura, ¿sí?, que es neutro. Eléctricamente esto es neutro. Tiene cargas positivas, cargas negativas, está todo equiparado. Ahora, de repente, venimos y acercamos algo totalmente negativo de este lado. Fíjense que recién acercamos un cuerpo positivo, ¿sí?, se organizó de una manera, ahora le vamos a acercar algo negativo. Al acercar algo negativo, lo que va a pasar es que todas las partículas negativas del cuerpo original se van a tender a alejar, a irse a la otra punta, ¿sí? Se alejan lo más posible y el cuerpo queda como polarizado, es decir, las positivas quedan más cerca del lado izquierdo y las negativas del lado derecho. Ahora, si yo acá conecto a tierra, como vemos acá, ¿sí?, o conecto algo por lo cual las cargas negativas puedan fugarse, puedan escaparse por ahí, para irse más lejos de esta carga negativa, porque están repeliendo, entonces parte de estas cargas negativas se van a escapar, se van a ir, ¿sí? Acá fíjense que acá tengo un montón y acá ya tengo menos, porque parte de ellas se han ido en el proceso. Y si yo después lo desconecto de ese cable a tierra, ¿sí?, sin alejarle esta carga negativa, lo que va a pasar es que todas esas cargas negativas, todos esos electrones que se han ido, toda esa carga negativa que se ha perdido, ya no puede volver al cuerpo porque acá está desconectado. Entonces, cuando de repente yo le aleje, ¿sí?, esto que estaba generando la inducción, este cuerpo se van a reacomodar las cargas, pero me va a terminar quedando cargado de forma positiva. ¿Por qué? Porque yo perdí acá al principio estaba neutro, tenía igual cantidad de positivos que negativos, pero al final tengo muchos más positivos que negativos porque perdí muchas cargas negativas. Y por tanto, me va a quedar cargado a nivel global, ¿sí?, de forma positiva. Por más que la carga se distribuya lo más uniformemente posible, esta va a quedar con más cargas positivas que negativas, ¿sí?, y a nivel general va a quedar cargada de forma positiva. Bien, acá vemos otro experimento que incluso se puede hacer de forma casera, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es un electroscopio de hojas. Está compuesto acá, donde tenemos el A, son dos hojitas de metal muy finas, ¿sí?, que generalmente se hace con aluminio. Esto cargado de un soporte metálico y eso a una esfera conductora. Muchas veces, de todas maneras, todo este mismo soporte metálico junto con la esfera conductora, como son conductores, ¿sí?, suele ser el mismo material y, por ejemplo, puede ser cobre, que es un material bastante buen conductor. Todo eso, ¿sí?, esto tiene que estar aislado, digamos, las hojitas estas de metal tienen que estar en un lugar aislado y por tanto se suelen meter en algún frasco de vidrio o algo que esté realmente aislado del ambiente, aislado sobre todo de las cargas, ¿sí? Entonces esto no tiene que haber contacto hacia ningún lado. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando acerquemos una varilla, esto está todo neutro, ¿sí? Acá no hay ningún tipo de cargas. Entonces, cuando acerquemos una varilla cargada negativamente, ¿sí?, no hay que tocar el electroscopio, simplemente la acercamos para generar una inducción, ¿sí? Lo que va a pasar es que todas las cargas positivas se van a acercar acá, van a quedar acá en el punto D, mientras que las negativas se van a tender a ir hacia el otro extremo, hacia las dos ramitas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Como las cargas negativas se alejan de este punto, ¿sí?, se van a juntar en las dos aletitas de metal, ¿sí?, y esas dos aletitas se van a abrir, porque como tengo dos aletitas cargadas negativas y están muy cerquita, las cargas se repelen y van a ver que las orejitas de aluminio se abren, ¿sí? Ahora vamos a ver con un ejemplo práctico que pueden encontrar en internet. Fíjense, esto es de forma bastante casero, es un frasco de vidrio para generar el lugar aislante, ¿sí? Acá tenemos un cablecito de cobre, un alambre de cobre, en el cual tenemos unidas las dos aletitas de aluminio, ahí las vamos a ver acá. Son dos aletitas de aluminio muy finitas y esto es un alambre de cobre, ¿sí? Entonces el alambre de cobre es un buen conductor. Fíjense que no está tocando el alambre de cobre la tapa del frasco, sino que está aislado de cierta forma de la tapa con ese poquito. Ahora generamos carga en un plástico, ¿sí?, frotamos un plástico contra un trapo y va a quedar cargado de forma negativa. Entonces, al acercarlo al anillito de cobre, fíjense cómo esa carga negativa repele las cargas negativas hacia otra punta y se abren las aletitas de aluminio. Fíjense cómo se abren de forma prácticamente automática. A ver si lo podemos ver 2 segundos más. Ahí, fíjense cómo se abren al acercarle el plástico que está cargado negativo. Todas las cargas negativas van hasta acá, hasta la punta, se distribuyen en las dos aletitas y por eso una aletita se repele con la otra y se abren al acercar el material que induce esa carga, ¿sí? Fíjense que si nosotros tocáramos el material, toda la carga negativa pasaría
al alambrito de cobre y a las dos ramitas, entonces tal vez quedarían separadas por un poquito más tiempo hasta que el material se descargue. Bien, continuamos. Arrancamos ahora con la ley de Coulomb. De momento lo que hemos hablado de las cargas es cuando acercamos una carga positiva con otra negativa, es decir, cargas de distintos signos se van a atraer y cargas de signos iguales se repelen. Ahora, esto que se atraen y se repelen, aparece una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión, ¿sí? Coulomb estudió esta magnitud, ¿sí? Y acá podemos ver una ecuación que podemos utilizar para calcular la magnitud de esta fuerza. La magnitud de esta fuerza es proporcional a las cargas que pongamos en juego y es inversamente proporcional a la distancia que la separa al cuadrado, ¿sí? Siempre hablando de la fuerza. Fíjense que nos dice, la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, más grande la distancia, bueno, eso al cuadrado nos va a achicar la fuerza. Y mientras más grandes sean las cargas, como son directamente proporcionales, más grandes las cargas, más grande la fuerza. Bien, esto es como el aparato que se utiliza para las prácticas, para los ensayos, ¿sí? Pero de momento no le presten tanta atención, sino tanto más bien a la ecuación, ¿sí? K es una constante de proporcionalidad que depende, digamos, de las unidades que yo estoy utilizando para resolver el problema. Fíjense, K se saca de forma experimental, es 1 sobre 4pi y esto es la permitividad eléctrica, ¿sí? O constante dieléctrica. En realidad esto debería ser una E solita, ¿sí? Cuando tenemos la E con el cerito acá, es la permitividad en el vacío. No tienen que saber de momento qué es lo que es, pero para que vayan entendiendo una idea, es un parámetro físico, ¿sí? Por supuesto, que describe en cierta forma cómo son afectados los distintos materiales por un campo eléctrico. En este caso, esa permitividad eléctrica es una E, ¿sí? Y depende la constante en qué medio yo esté hablando, va a ser, por ejemplo, la constante en el vacío, la constante, no sé, en un fluido particular, etc. En general, la constante que vamos a usar prácticamente siempre, salvo que nos digan lo contrario, es K para el vacío, ¿sí? Por eso acá aparece la E con el cerito, que es la permitividad eléctrica en el vacío, simplemente. Algo que tienen que tener en cuenta de esta fuerza, fíjense que se calcula con el módulo de las cargas. ¿Por qué? Porque esta fuerza en realidad siempre calculamos la fuerza, nos está pidiendo el módulo de la fuerza de repulsión o de atracción, ¿sí? Y por tanto, como las cargas pueden ser positivas o negativas, calculamos con el módulo. De esta manera siempre vamos a tener la fuerza positiva, entre comillas. Pero tengan en cuenta que siempre la fuerza es un vector. Entonces pues tenemos que ver hacia dónde va esta fuerza. Si tenemos cargas diferentes, ¿sí? Esa fuerza es la fuerza de repulsión. La calculamos, ¿sí? R es la distancia que separa una carga de la otra, Q1 y Q2 son las cargas particularmente, y luego esa fuerza es la misma que aparece en esta carga para repelerla, es decir, hacia el lado contrario, y en esta carga para el lado contrario. ¿Cómo sabemos la inclinación de estas fuerzas, el ángulo? Bien, tenemos que trazar una recta entre una carga y la otra, ¿sí? Y esa recta es la que nos va a dar la dirección en la cual se va a alejar una para este lado y alejar la otra para este lado. Lo mismo que cuando se atraen, pero en sentido contrario. Tenemos una carga negativa y una positiva, trazamos una recta. Sobre esa recta podemos medir la distancia que hay entre una carga y la otra para poder calcular la fuerza de atracción, ¿sí? Y luego esa fuerza va a ser la que atrae la negativa para allá y va a ser exactamente igual a la que atrae la positiva para allá, ¿sí? Es decir, esa fuerza podríamos decir que es la fuerza que hace esta carga sobre esta y es la misma fuerza que hace esta carga sobre esta. Si una de las dos la dejamos quieta, la otra se va a mover debido a esta fuerza, va a acelerar debido a esta fuerza. Unidades. Bien, la fuerza en general, bueno, depende del sistema, por supuesto. Vamos a utilizar mucho más esto, ¿sí? Esta es la K, que comentaba recién, ¿sí? Siempre vamos a utilizar esta en el vacío, que el valor es 9 por 10 a la 9, y sus unidades son Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, siempre que utilicemos el sistema internacional. Si queremos utilizar las unidades del CGS, las unidades de K es DINA a la menos 1 por centímetro, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos acá de todas maneras? La fuerza, sistema internacional, se mide en newtons,
¿sí? La constante, la unidad que acabamos de ver, siempre es este número, así que tenganlo en cuenta este valor para todos los ejercicios. Bastante recomendable trabajar en este sistema. La carga utiliza la unidad que es el coulomb, ¿sí? Se representa con la C mayúscula. Y la distancia medida en metros, por supuesto, por el sistema internacional. En el sistema CGS, las fuerzas tendinas, la constante tiene estas unidades, ¿sí? Y la unidad es la unidad estática de carga, mientras que la distancia es en centímetros. Equivalencias. Un coulomb, que es del sistema internacional, es 3 por 10 a la 9 unidad estática de carga, ¿sí? Que es la del CGS. Ejemplo. Veamos cómo trabajar las fuerzas cuando tenemos un sistema de distintas cargas. Fijémonos, acá tenemos una carga positiva, otra carga positiva. Podemos calcular la fuerza que hay entre esta carga y esta carga. Podemos calcular la fuerza que hay en esta carga y esta carga. Podemos calcular la fuerza entre esta y esta. Siempre la fuerza es entre una carga y otra, ¿sí? Ahora, imagínense que nos pide calcular la fuerza resultante sobre una de estas tres. Bueno, tenemos que analizar sobre esa qué es lo que está pasando. En este caso, fíjense, dice, dos cargas puntuales positivas iguales, Q1 y Q2, que miden 2 microcoulomb, sería esta y esta, interactúan con una tercera carga puntual, Q, de 4 microcoulomb. Encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza total neta sobre Q, es decir, sobre esta carga. Perfecto. Cuando pasa esto, esta es la carga sobre la cual vamos a analizar todo. Entonces hay que sacar la fuerza entre esta carga y esta carga, y luego sacar la fuerza entre esta carga y esta carga. Recuerden que las fuerzas son vectores, ¿sí? Entonces calculamos las fuerzas vectorialmente, las dibujamos, y una vez que las hemos dibujado, podemos sacar la fuerza resultante. Lo bueno es que acá tenemos las distancias, así que por ese lado no hay problema. Si nosotros miramos son todas cargas positivas, entonces por ejemplo, la positiva con esta positiva de acá nos va a generar una fuerza de repulsión en esa dirección. Y esta positiva con esta positiva nos va a generar una fuerza también de repulsión en esta dirección, ¿sí? Una para allá y la otra para allá. Entre estas dos hay que ver hacia dónde nos queda la fuerza resultante. Lo más probable es que quede acá hacia el centro, pero depende mucho de la distancia y un montón de factores. Veamos. La carga 1 sobre esta carga, ¿sí? Nos genera una fuerza Q sobre Q1, ¿sí? Fuerza sobre Q debida a Q1, ¿sí? Que va a ser igual a carga Q1 por Q, en realidad Q por Q1, que es lo mismo. Recuerden que usamos el módulo, en este caso son las dos positivas, pero si no ponemos los módulos, por la constante K, ¿sí? En el sistema internacional, que es 9 por 10 a la 9, dividido la distancia que lo separa del cuadrado. Entre Q1 y Q hay una distancia de 0,5 metros al cuadrado y eso nos da en newton. Fíjense cómo los metros se cancelan y el coulomb cuadrado se cancela con estos dos coulombs. Y ahora tenemos la fuerza 1, ¿sí? Que genera la carga 1 sobre Q. Sería esta de acá abajo. Después, esta fuerza, ¿sí? Hay que descomponerla en X y hay que descomponerla en Y, que sería acá como está expresada de esta manera. Acá solamente están graficadas la fuerza de 1 sobre Q, ¿sí? Fíjense que sería esta la fuerza, pero hay que descomponerla en X y hay que descomponerla en Y. La fuerza 1 sobre Q en el eje X, ¿sí? Va a ser F1 por el coseno de alfa, que es este angulito que tenemos acá, ¿sí? F1 la conocemos. El coseno de alfa es el adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 0,4 dividido 0,5. Y ese es el coseno de alfa. Podemos calcular con trigonometría el ángulo alfa y luego sacarle el coseno. Pero si sabemos que el coseno de un ángulo es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, podemos utilizarlos directamente así y es mucho más sencillo, estaremos utilizando un dato correcto. Luego, la componente en Y, fijémonos que está negativa. Si la analizamos acá en los ejes, ¿la fuerza era positiva? Sí, pero ahora, ubicada como vector, ¿sí? La magnitud de esta fuerza nos genera una componente negativa hacia abajo, ¿sí? Como va hacia abajo, es F1 por F1 por el seno de alfa, pero le vamos a poner el signo negativo. Si no queremos poner el signo negativo, a pesar de que hemos visto el dibujo, deberíamos calcular el ángulo completo acá, ¿sí? Pero no conocemos el ángulo completo porque no hemos ido ni siquiera a averiguar el ángulo. Entonces le ponemos el signo negativo nosotros porque vemos que el vector está hacia abajo, la componente está hacia abajo, ¿sí? Y decimos, bueno, el seno de alfa
será igual al opuesto sobre hipotenusa, 0,3 dividido 0,5. Y obtenemos la componente ni. Luego tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero para la fuerza 2. ¿Sí? Ahora, la fuerza 2, fíjense, va a ser la misma constante. Carga por carga va a ser exactamente lo mismo, porque la carga 2 tiene la misma carga que la carga 1. O sea que la fuerza Q sobre Q2, en realidad, la fuerza de Q2 sobre Q, de repulsión, la magnitud de esta fuerza, es exactamente igual a la magnitud de esta fuerza. O sea que las componentes en I y en X las puedo calcular de la misma manera. ¿Cuál va a ser la diferencia? Las dos componentes en X van a valer lo mismo. ¿Sí? La componente en X de una fuerza y la componente en X de la otra van a valer lo mismo porque las cargas son iguales y los ángulos son iguales. Fíjense que las medidas de los dos triángulos son exactamente las mismas arriba y abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? La componente en X con la componente en X del otro, como son iguales y tienen igual signo, las dos van para la derecha, se nos van a sumar y nos va a dar la componente total. Pero las componentes en Y, ¿sí? Si se fijan, una componente en Y me queda para abajo y la otra componente en Y me queda para arriba. Tienen igual magnitud la componente en Y de uno con la componente en Y del otro, pero tienen distintos signos, una positiva y una negativa, y al sumarlas me queda sin componente en Y. Por tanto, la resultante entre una fuerza y la otra me va a quedar completamente sobre el eje X, ¿sí? Y va a ser igual a 0,46. Vamos a otro tema dentro de lo que es estática, que es el tema de campo eléctrico. Siempre existe un campo eléctrico en la región de espacio que rodea a un objeto con carga, ya sea negativa o positiva. Si tenemos un objeto cargado, en este caso céntrense en esta carga grandota, esa es la carga fuente. Siempre que tengamos un objeto cargado, alrededor de este objeto existe un campo eléctrico generado por esa carga. ¿Sí? Cuando cualquier otro objeto, ¿sí?, cargado, que se le llama carga de prueba, en este caso esta chiquitita sería la carga de prueba, entra en la región generada por el campo eléctrico de esta grandota, actúa sobre él una fuerza eléctrica. En este caso, positiva con positiva se repelerían. Esa fuerza, ¿sí?, sería igual a K por carga grande por carga chiquitita sobre la distancia que la separa al cuadrado. Pero el campo eléctrico, ¿sí?, sobre esa partícula o sobre ese punto siempre va a ser igual a la fuerza que haya entre ellas dividido la carga chiquitita o carga de prueba. Entonces, como la fuerza que hay entre ellas es carga grande por carga de prueba dividido la distancia que lo separa al cuadrado, si yo estoy dividiendo esa fuerza dividido la carga de prueba, entonces lo único que me queda acá es la carga grande. Se cancela esta carga de prueba con la carga de prueba que está en la fuerza, y lo único que me queda de la ecuación de fuerza es la Q, que sería en este caso la carga grande, ¿sí?, o la carga fuente en realidad. No hace falta que sea más grande que la otra, ¿sí? Es la carga fuente o la carga que tengo quieta ahí desde el comienzo, ¿sí? Bien, entonces, el campo eléctrico, ¿sí?, siempre es igual sobre una partícula a la fuerza ejercida sobre la partícula sobre su carga. O el campo eléctrico, si yo tengo la carga fuente, Q, el campo eléctrico sobre cualquier punto que haya alrededor o sobre cualquier carguita, ¿sí?, es igual a K por la carga fuente dividido la distancia al cuadrado. Esta distancia sería la distancia entre la carga fuente y una carga de prueba, o entre la carga fuente y cualquier punto que yo elija del plano, ¿sí?, o del espacio. Unidades. La fuerza está en Newton, esta carga está en Coulomb, ¿sí? Entonces el campo eléctrico, su unidad, es Newton sobre Coulomb, ¿sí? Y esa es la unidad final. Estas serán las unidades para el CGS. Convención de signos. Esto es muy importante, sobre todo para la parte práctica. Se considera que cuando la carga fuente es positiva, el campo eléctrico siempre va hacia afuera, ¿sí? Hay un montón de líneas que salen hacia afuera, ¿sí? Entonces, sobre cualquier partícula, ¿sí?, sobre cualquier partícula o sobre cualquier punto, ¿sí?, carga de prueba o cualquier punto que haya, ¿sí?, el campo eléctrico va a generarle una fuerza hacia afuera, por así decirlo, ¿sí? Sobre cualquier partícula va a generar una fuerza hacia afuera, o ese campo eléctrico generado por la partícula positiva siempre va a ser hacia afuera, ¿sí? Sobre este punto, la carga de esta fuente genera un campo eléctrico hacia afuera sobre la misma recta. Entonces agarro la carga fuente, agarro el punto que estoy analizando, trazo una recta,
mido la distancia entre ellos y ahí tengo la distancia para luego llegar al cuadrado. Y el campo eléctrico siempre es hacia afuera, ¿sí? Siempre hacia afuera. Mientras que cuando la carga fuente es negativa, ¿sí? Lo que genera es un campo eléctrico entrante, que se dice, que son todos campos eléctricos hacia adentro, ¿sí? Son todas flechas que van hacia la partícula negativa. Entonces, si me pide, ¿cuál es el campo eléctrico que genera esta carga fuente sobre este punto? Bueno, es un campo eléctrico hacia adentro, porque es negativa, entonces la flechita iría para este lado. Mientras que si es positiva, agarro el punto y la flechita la hago igual, pero para el lado contrario, ¿sí? Fíjense que se cumple tanto para puntos, para averiguar el campo eléctrico en un punto debido a esta carga, o sobre cargas puntuales, sobre cargas de prueba. Solamente que sobre estas cargas de prueba, como genera un campo eléctrico hacia adentro, genera una fuerza sobre esta misma partícula cargada, ¿sí? Si es un punto, campo eléctrico. Si es una partícula cargada, genera un campo eléctrico y debido a ese campo eléctrico aparece una fuerza. De las cargas positivas salen líneas de campo hacia afuera y sobre las cargas negativas entran líneas de campo, llegan líneas de campo. ¿Qué son las líneas de campo? Ya lo vamos a ver en un segundito. Primero vamos a ver un pequeño ejemplo. Imagínense que tenemos una carga puntual, Q, de menos 8 nanocoulombs. Está situado acá en el origen de coordenadas, es decir, donde se encuentran los dos ejes. Encuentren el vector campo eléctrico en el punto del campo x igual 1,2 y igual a menos 1,6. ¡Pum! Este es el punto P, ¿sí? Nos los han ubicado en los ejes de coordenadas. Unimos la carga con este punto y necesitamos la distancia que hay entre la carga y el punto. Para encontrar la distancia es sencillo porque podemos utilizar trigonometría. Conocemos los dos catetos, ¿sí? Podemos sacar la hipotenusa de este triángulo rectángulo y podemos sacar R, que es la distancia entre la carga y el punto en el cual nos están pidiendo. Ahora, la carga es negativa, así que sí o sí el campo eléctrico es entrante y sobre esta recta de la distancia, este segmentito de la distancia, dibujamos el campo eléctrico que es hacia allá, entrante. Para ya ir teniendo en cuenta, ¿sí?, que por más que el módulo del campo eléctrico lo expresemos en positivo, también las componentes en y x, ¿sí?, la componente en y es positiva y la componente en x es negativa. Bien, como les dije, la distancia la obtenemos por Pitágoras, ¿sí? Eso es dentro de todo sencillo de encontrar. Y luego el campo eléctrico es K por la carga generadora, en este caso negativa, sobre la distancia que separa la carga con el punto al cuadrado, ¿sí? Fíjense que siempre que vamos a tomar el campo eléctrico, como viene de la fuerza sobre la carga, que es la ecuación original que vimos, para la fuerza utilizamos el módulo de las cargas. Para el campo eléctrico también utilizamos el módulo de las cargas. Por más que la carga originaria era negativo, cuando hablemos del módulo del campo eléctrico o del campo eléctrico, siempre tomamos las cargas de forma positiva. ¿Por qué? Porque después son vectoriales. Entonces, después le vamos a dar el signo a sus componentes, ¿sí? Pero cuando hablemos de fuerza o hablemos de campo eléctrico, vamos a hablar de su magnitud positiva. Entonces, K por la carga generadora, fíjense que acá está por 10 a la menos 9 porque es nanocoulombs, ¿sí? Eso es importante. El nano es 10 a la menos 9, el micro, ¿sí?, que es como una U rarita, es 10 a la menos 6. Ténganlo muy en cuenta a la hora de analizar estos cálculos. Y dividido la distancia que lo separa al cuadrado, que serían 2 metros elevado al cuadrado. ¿Qué pasa si hay varias cargas? Si hay una positiva, una negativa, otra negativa por allá. Bien, y queremos calcular el campo eléctrico total sobre un punto. Tenemos que hacer una sumatoria. Ojo con esto porque los campos eléctricos son vectores. Entonces tenemos que calcular el vector campo eléctrico que genera cada carga sobre un mismo punto y luego que tengamos todos los vectores campo eléctricos en ese punto, sumamos los vectores y generamos el campo eléctrico total. ¿Sí? Esto es una sumatoria, pero no es tan directa, sino que son vectores. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que cada campo eléctrico, L1, L2, L3, va a ser una carga que genera este campo debido a la distancia entre el punto y esa carga, más, multiplicada por K, más K por la carga 2 sobre la distancia que separa el cuadrado, más K por la carga 3 sobre la distancia que le separa el cuadrado. Como en todos los términos aparece una K, ¿sí?, por los campos eléctricos, se puede sacar factor común y multiplicarla una vez y hacer la sumatoria de cargas sobre distancias al cuadrado. De todas maneras, eso no sirve cuando tenemos un esquema así, ¿sí? Sirve sobre una línea recta en generalmente eso, pero no sirve cuando tenemos vectores en el espacio, ¿sí? Veamos acá.
tenemos dos cargas puntuales, Q1 y Q2. ¿Sí? Q1 es de más 12 nanocoulomb, Q2 es menos 12 nanocoulomb. Se encuentran separadas por 0,1 metro, es decir, por 10 centímetros. Fíjense que acá hay 6 y acá hay 4, es decir, están separadas por 10 centímetros, eso es cierto. ¿Sí? Nos dice, esta combinación de dos cargas de igual magnitud y signo opuesto se llama dipolo eléctrico. Las combinaciones de este tipo se representan con frecuencia en la naturaleza. Esto es un dato aparte, ¿sí? Del ejercicio puntual este. Calcule el campo eléctrico en el punto A, B y C. Es decir, en este punto de acá quiere que calculemos el campo eléctrico, en este punto de acá y en ese punto de acá. ¿Sí? Vamos a arrancar con el punto A. Para este punto es dentro de todo sencillo, porque la carga, el punto y esta carga están todos sobre la misma recta. ¿Sí? Así que es todo recto. Bien, veamos. Tenemos el campo debido a la carga 1. ¿Sí? Acá en vez de 1 sobre 4pi por permitividad, directamente acá puede ir la K, mucho más sencillo. Fíjense que la carga está con valor absoluto. Entonces será K, que es 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, esa es la constante K, por la carga, Q1, dividido la distancia entre Q1 y A al cuadrado. Y ese es el campo eléctrico 1. El campo eléctrico 2, fíjense que este campo eléctrico iría hacia la derecha, ¿sí? Sería positivo hacia allá, ¿sí? Es solo componente X. ¿Por qué? Porque campo Q1 es positiva la carga, entonces todos los campos son salientes, son todos, el que pasa por el punto A va hacia allá. El campo de Q1 que pasa por el punto B va hacia allá. El campo de Q1 que pasa por el punto C va hacia arriba y hacia la derecha. ¿Sí? Todos los campos de esta carga son salientes hacia afuera. Ahora, el de Q2, ¿sí? Se calcula de igual manera. K por la carga Q2 sobre la distancia entre A y este coso al cuadrado. Pero, fíjense las unidades están en metros. En este caso la carga es negativa y por tanto el campo eléctrico generado en A es hacia la derecha porque es entrante. Entonces en el punto A, tanto el campo que genera la carga positiva va hacia allá, como el campo que genera el campo negativo va hacia allá. Los dos campos van hacia la derecha. Los dos están sobre el eje X. Entonces las componentes en X son exactamente igual a las cargas generadas, a los campos generados, perdón, mientras que no hay ningún tipo de componente ni para ninguno de los dos. No hay componente ni para la carga 1, para el campo de la carga 1, y tampoco hay componente ni para el campo de la carga 2. ¿Sí? Entonces, directamente para el campo generado del punto A, lo que puedo hacer es lo que vimos recién, sumarlos. Sumo la componente en X de uno con la componente en X del otro, los dos van para el mismo lado, van para el mismo sentido y dirección son iguales. Entonces, como son vectores de igual sentido, igual dirección, los puedo sumar. Este más este, ¿sí? Fíjense que acá está sumando todos los valores, los dos están por 10 a la menos 4, los saca a factor común y directamente obtiene la componente en X total y la componente en Y total. Como es todo en X, directamente esto, ¿sí? Que es 9,8 por 10 a la 4, va a ser el campo eléctrico total generado en el punto A debido a estas dos cargas. Veamos qué pasa en el punto B. En el punto B, esta carga hace rayitas hacia afuera y por tanto genera un campo eléctrico hacia afuera. ¿Sí? De 6,8 por 10 a la 4. Tenemos la carga, la distancia que lo separa la tenemos acá en el grafiquito, si no, no la podríamos saber básicamente. Bueno, y ahí tenemos eso. Calculamos el campo eléctrico generado por la carga 1 sobre el punto B, hacia la izquierda. Cuando vamos al campo generado por la carga 2, esta carga es negativa, así que todos los campos son hacia adentro. El campo generado en el punto B debería estar graficado acá hacia la derecha. Entonces, lo calculamos, distancia sería toda esta distancia, 4 más 6 más 4, 14, pasado a metro es 0,14 metros, ¿sí? Y nos da el campo eléctrico E2. Ahora, el campo resultante tenemos que ver las componentes vectoriales. En Y ninguno de los dos tiene componentes, así que por ese lado no hay problema. Pero en X, la componente de X1, es decir, el campo debido a la carga 1, va hacia la izquierda, entonces negativa, mientras que la componente debido a la carga 2 viene hacia la derecha, o sea que es positiva. Son vectores de igual dirección pero sentido opuesto, por tanto ahora hay que restarlos, ¿sí? Es decir, se terminan sumando algebraicamente. Este queda negativo, este es positivo, lo sumo, ¿sí? Termino haciendo la resta, y me queda un campo eléctrico negativo. ¿Sí? Recuerden que el campo eléctrico es vectorial, por tanto puede ser negativo, y este negativo estaría indicando en este caso que el campo eléctrico queda graficado hacia la izquierda
en este eje de coordenadas que yo he puesto acá. Si me hubiese pedido el módulo del campo eléctrico, directamente el negativo no hace falta ponerlo, ¿sí? Tengo en cuenta que tengo que restar las componentes, pero el negativo no hace falta ponerlo, sino que directamente digo que el campo eléctrico sobre el punto B es de 6,2 por 10 a la 4 Newton Coulomb. Veamos en el punto C, que ya es un poco más complicado, porque en el punto C, E1, ¿sí? Sería el campo generado por esta carga sobre el punto C. La K la conozco, la carga la conozco, la distancia tampoco hay problema, ¿sí? Lo calculo sin drama, ahí calculo E1 que va hacia arriba. E2, si se fijan, es exactamente igual, porque la carga vale lo mismo, solamente que negativa, pero estoy tomando el módulo. La distancia es la misma y K es la misma, o sea que los dos campos eléctricos generan, las dos cargas generan el mismo campo eléctrico sobre el punto C. El mismo en magnitud, pero vectorialmente son diferentes. Q1 es positivo, o sea que va a generar una carga, un campo eléctrico hacia afuera, va a generar E1. Fíjense que la flecha va hacia allá, hacia afuera. Mientras que la carga 2 son todos campos entrantes, entonces genera un campo E2 que viene hacia acá abajo. Ahora, para sacar el campo eléctrico resultante sobre el punto C, tengo que sumar el vector E1 con el vector E2. Entonces ya no puedo sumar este módulo con este módulo, no lo puedo restar esto con esto. Tengo que trabajar vectorialmente. ¿Sí? Para trabajar vectorialmente, fíjense de todas maneras que los dos dependen de alfa, o sea que este alfa se ha transmitido acá y es el mismo ángulo que tendríamos de este ladito, si nosotros trazamos los ejes coordenados, ¿sí? Este ángulo se transmite acá, opuesto al vértice es exactamente el mismo que tenemos acá. Es decir que hacia arriba tenemos alfa y hacia abajo tenemos alfa, ¿sí? Este es un triángulo isósceles, tienen dos lados iguales y por tanto sus ángulos opuestos también son exactamente iguales. Esto es alfa, esto es alfa. Listo. Ahora, primero vamos a analizar las componentes en X. Este vector va hacia allá, este vector va hacia allá. Las componentes en X de ambos van a ser positivas, van a ser hacia la derecha. Y las componentes en X de ambos van a ser el módulo, ¿sí?, de 1 o de 2 por el coseno de alfa. O sea que ambas componentes en X son exactamente iguales. E1 la conozco, que es igual que 2. Y el coseno de alfa, si lo analizo acá abajo, fíjense que es un triángulo isósceles, o sea que yo puedo trazar una recta, una altura a la mitad. Esto mide 10 centímetros, o sea que la mitad mide 5 centímetros. ¿Sí? Y si quiero alfa, sería el lado adyacente, 5 centímetros, dividido la hipotenusa, 13. 5 sobre 13. ¿Sí? No hace falta pasarlo a metros porque es la relación lo que me importa para el coseno de alfa. Así, de esta manera encuentro la componente en X, que es la misma para E1 que para E2. La componente en X son exactamente iguales en este caso. Cuando vaya a calcular luego las componentes en Y, ¿sí?, ¿qué me va a pasar? Las dos van a ser 0. Perdón, las dos van a ser iguales, ¿sí?, porque alfa arriba y alfa abajo son exactamente iguales. Entonces, la componente en Y de E1 va a ser igual a la componente en Y de E2. Pero, al sumarlas, una es positiva y la otra es negativa, se van a restar y me va a generar 0. Entonces, la componente en X, van las dos para el mismo lado, se suman. Esto más esto mismo, es lo mismo que 2 por eso, me da la componente en X total. La componente en Y total termina siendo 0. Y por tanto, el campo eléctrico resultante sobre el punto C me queda horizontal. ¿Sí? Solo componente en X. Y tiene un módulo igual a 4,9 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb. ¿Cuándo me va a pasar que no se cancelen las componentes en Y? Y me va a pasar cuando este ángulo sea distinto de este ángulo. ¿Sí? Ahí me va a pasar eso. Pero siempre que los ángulos y las distancias sean iguales, las componentes en Y se me pueden cancelar tranquilamente. Igual que si esto estuviera de costado, se podría pasar que se me cancelaran las componentes en X y las componentes en Y fueran lo mismo que acá las X. ¿Sí? Si esto lo torciera 90 grados. Bien, hemos estado hablando de líneas de campo eléctrico. ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? Como definición se definen de esta manera. Una línea de campo eléctrico es una recta o una curva, como vemos acá, ¿sí?, imaginaria, trazada a través de una región del espacio, de modo tal que las tangentes de esa curva o línea de campo, en cualquier punto, tiene la dirección del vector de campo eléctrico en ese punto. Es decir, si esto es una línea de campo eléctrico, yo acá agarro un punto, fíjense que va con una flechita hacia allá. Entonces, pongo un punto acá. Bueno, ese tangente que pasa por ahí es la dirección del campo eléctrico en ese punto de acá. Agarro el punto P, trazo un segmento que sea tangente a la curva, con esa dirección que me manda la curva imaginaria, y esa es la dirección del campo eléctrico en ese punto. ¿Sí?
Cuando tenemos una carga puntual, como hemos estado viendo, ¿sí? Una carga positiva, todas las líneas de campo salen derechito hacia afuera, ¿sí? Es decir, todas las líneas de campo son como ejes que salen derechito hacia afuera. Las rectas estas son todas líneas de campo hacia afuera. Para las negativas, son líneas de campo rectas que entran a la partícula, ¿sí? O a la carga, ¿sí? ¿Cuándo las van a ver como curvas? Ya vamos a ver un ejemplito más enseguida. Pero si no, si tenemos una carga así o una carga así, siempre son rectas. Bien, estos circulitos que están acá no son líneas de campo, ¿sí? Imagínense que esto es una esferita. Entonces esto es una esferita, alrededor de esa esferita hay como un campo esférico, alrededor de ese hay otro campo esférico, alrededor de ese hay otro campo esférico. Pero cada una de estas esferitas lo que son superficies de estas esferas, ¿sí? Equipotenciales. Es decir, que el campo eléctrico acá es igual que el campo eléctrico acá, es igual que el campo eléctrico acá, ¿sí? Y los potenciales en todos esos puntos son iguales, pues están a igual distancia de la carga. Todos estos puntos también están a igual distancia de la carga del medio. Por eso cada uno de estos circulitos se dice que son equipotenciales, ¿sí? Bien, acá es donde decía que las líneas de campo también pueden ser curvas, ¿sí? Fíjense que la línea de campo entre una carga y la otra es recta, siempre son rectas. Pero si yo me empiezo a ir de ahí, me pongo por ejemplo acá, en esta línea de campo externa que hay entre dos cargas, veo que hay una línea de campo curva. Sin embargo, yo me pongo en el punto E y la tangente en el punto E, ¿sí? Fíjense que esa es la dirección del campo, es decir, la resultante campo eléctrico en ese punto va a seguir esa dirección y ese sentido. Fíjense cómo en la carga negativa son todos entrantes los campos eléctricos, mientras que en la positiva son todos hacia afuera, son todos salientes, ¿sí? Fíjense cuando tenemos cargas iguales, que también, esto cambia por supuesto, pero se producen líneas de campo diferentes también, ¿sí? Acá se repelen, no hay líneas de atracción, sino que hay de repulsión. Acá saldría una derecha para afuera, otra derecha para afuera, y todas las otras serían curvas, pero en cualquier punto que yo me ubique puedo encontrar con la tangente, ¿sí? La dirección del campo eléctrico en cada uno de los puntos. Vamos ahora con lo que es la energía potencial eléctrica, ¿sí? Esto asocienlo que mientras más cerquita yo esté de la carga, más energía potencial voy a tener en general. Porque voy a tener, mientras más cerca estén, más grande, pero más chiquita va a ser la distancia, ¿sí? Y más grande va a ser la energía potencial. Mientras más me aleje, ¿sí? Va a ser más chiquita va a ser más grande la distancia y va a ser más chiquita la energía potencial. De hecho, se dice que si me alejo mucho, me alejo tendiendo a irme al infinito, la distancia esta es tan grande que la energía potencial es cero. Entonces, si yo la carga está muy lejos o tendiendo al infinito, la energía potencial va a ser cero. Es la energía que posee una carga por su posición respecto de la carga generadora. Es decir, si en un punto o en una carga yo quiero medir la energía potencial, ¿sí? Es la energía respecto de la posición respecto de la carga esta. Bien, acá tienen el tema de las unidades, fíjense que es energía, por tanto se va a medir en joules. Fíjense que es muy parecida a la fórmula de fuerza. Recuerden que energía, una de sus formas era el trabajo, y el trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Entonces, si la ecuación de fuerza la multiplican por la distancia con la distancia que antes estaba al cuadrado se cancelan, y me queda muy parecida a la ecuación de fuerza, solamente que la distancia ahora está a la 1 y no está al cuadrado, ¿sí? Su energía es el joule. Y cuando hay más de dos cargas, ¿sí? La energía potencial se calcula sumando las energías potenciales de todas ellas. Un dato importante, la energía potencial eléctrica, como cualquier energía potencial, es un escalar, ¿sí? Entonces acá sí pongo el signo de las cargas. Si las dos cargas tienen igual signo, la energía potencial va a ser positiva. Más por más, más. Menos por menos, más. Si tienen distinto signo, la energía potencial va a ser negativa porque más por menos es menos. Si quiero calcular energía potencial en un sistema que tiene más de una carga, ¿sí? Lo que hago es calcular la energía potencial en cada una. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en este punto, quiero calcular la energía potencial. Bueno, calculo la distancia respecto de una, respecto de la otra, respecto de la otra. Calculo la energía potencial de cada una y luego las sumo, ¿sí? En este caso, fíjense, la energía potencial de este sistema en realidad nos pide de este sistema con estas cargas, ¿sí? No sobre un punto en particular. Entonces, sobre un punto, sobre una carga en particular. Entre Q1 y Q2 puedo calcular una energía potencial.
Entre Q2 y Q3 puedo calcular otra energía potencial. Y entre Q1 y Q3 puedo calcular otra energía potencial. Tengo las cargas, tengo las distancias, tengo todo. Una vez calculada esas tres energías potenciales, las sumo y obtengo la energía potencial total. ¿Sí? Es decir, K por Q1, Q2 sobre R12, tengo una energía potencial, más K por Q1, Q3, R13, más K por Q2, Q3 sobre R23. Algo importante a tener en cuenta acá es que la K estaría en todos los términos, entonces la puedo sacar factor común. ¿Sí? Incluso por ahí me piden la energía potencial debido a una sola carga. Entonces por ahí si Q1, por ejemplo, estuviera en todos los términos, la puedo sacar factor común. En este caso no se puede porque tenemos tres cargas diferentes y como son tres cargas, por ejemplo, Q1 no aparece en todos los términos y no la puedo sacar factor común. ¿Sí? Bien. Potencial eléctrico. Es el trabajo por unidad de carga desplazada. ¿Sí? De hecho, el potencial eléctrico van a ver que se mide en volts y las unidades internas del volt, ¿a qué me refiero internas? Recuerden, por ejemplo, el pascal, que es igual a newton sobre metro cuadrado. Bueno, el volt internamente es igual a joule sobre coulomb. ¿Sí? Trabajo, que es una forma de energía, joule, por unidad de carga, que es coulomb. Joule sobre coulomb me da volt, que es la unidad de potencia eléctrica. ¿Sí? ¿Cómo se representa? Bueno, el potencial es igual a energía potencial eléctrica sobre la carga de prueba que yo esté analizando. Entonces, como la energía potencial eléctrica es igual a K por Q1 por carga de prueba sobre la distancia que la separa, si yo acá tengo eso dividido carga de prueba, las cargas de prueba se cancelan y me queda el potencial de esta manera. Fíjense que acá tampoco está sobre R cuadrado. El potencial eléctrico tampoco es una magnitud vectorial. El potencial eléctrico es escalar. Así que su signo, al igual que lo anterior, el signo depende de la carga. Si la carga es negativa, el potencial será negativo. Si la carga es positiva, el potencial será positivo. Sistema internacional, Joule sobre Coulomb, que es el volt. ¿Sí? Y en el CGS tenemos el ergio sobre la unidad estática de carga y nos da la unidad estática de voltaje, que también recibe el nombre de static volt o stat voltio. Pero bueno, es la unidad estática de volt. Equivalencia. Bien, el volt normal del sistema internacional, que es el que más vamos a estar utilizando tanto acá como en circuitos, ¿sí? Es igual a 1 sobre 300 de esta unidad. Si esto lo pasamos multiplicado para allá, ¿sí? Quiere decir que el volt es 300 veces este pequeñín. Si hay más de una carga, entonces el potencial será la suma algebraica del potencial generado por cada carga. ¿Sí? Es decir, esto es parecido a la energía potencial. Si yo quiero analizar el potencial total en un punto, tengo que analizar el potencial debido a cada carga que hay cerquita y directamente lo sumo. ¿Sí? Y cuando digo lo sumo es sumarlos con el signo que estén. Tengo un potencial positivo con un negativo, bueno, los sumo, se van a terminar restando, pero los sumo con el signo que tengan. ¿Sí? Tengo dos potenciales positivos sobre un punto, bueno, lo sumo y me dará el potencial total. Acá ya no me importa, no hay nada vectorial, directamente agarro el módulo del potencial y lo sumo así como estén, ¿sí? Porque no es vectorial. Igual que la energía potencial, el potencial eléctrico no es vectorial, es un escalar. Bien, vean que acá el potencial total sobre un punto, por ejemplo, un punto P, sería igual a K por Q1 sobre R1 más K por Q2 sobre R2 más K por Q3 sobre R3, pero como la K se repite en todos los términos, la puedo sacar factor común, ¿sí? Y multiplicarlo por todas ellas. Ejemplo, veamos acá. Como se muestra en la figura, tenemos una carga Q1 de 2 microcoulomb, ¿sí? Fíjense, 2 milicoulomb, no es el micro es como la U, 2 milicoulomb. Se ubica en el origen y una carga Q2 de 6 milicoulomb se ubica en 0,3 metros. Es decir, esto es un punto. Esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. Entonces acá tenemos la de 2 coulomb, acá tenemos la otra. ¿Sí? Fíjense que acá Q2 en realidad es de menos 6. Acá está mal escrito, disculpen, está mal escrito la nomenclatura. 2 microcoulomb se escribiría con esa U, tal cual está acá. ¿Sí? Si no, esta M es milicoulomb y no es lo mismo, no es lo mismo mili que micro. Y acá la otra carga es de menos 6 microcoulomb. ¿Sí? Acá debería ir una U chiquitita.
Me pide que encuentre el potencial eléctrico total debido a estas cargas en el punto P, cuyas coordenadas son 4, 0. Es decir, está en las coordenadas 4, acá pasan 4 metros, ¿sí? Y 0. Ahí está el punto P. Y el B me dice que encuentre, en cambio, la energía potencial del sistema de dos cargas más una tercera Q3, ¿sí? De 3 microcoulomb, eso también está mal, no es mili, es micro, 3 microcoulomb que se encuentra en ese punto. ¿Sí? Es decir, es como si en vez del punto P tuviera ahora una carga en ese lugar. Fíjense que nos está pidiendo dos cosas distintas, una potencial eléctrico y la otra energía potencial del sistema, ¿sí? Pero tengo que usar algo bastante similar y las dos cosas son escalares. En el punto A vamos a calcular potencial eléctrico en el punto P. Potencial eléctrico es K por la carga 1 dividido R más la carga 2 dividido su R. Veamos, K lo conocemos, ¿sí? Q1 es 2 por 10 a la menos 6 porque es microcoulomb, dividido 4 metros que es la distancia entre la carga esta y el punto P. Carga positiva, así que ese potencial va a ser positivo. Más la carga 2 que es negativa, menos 6 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido la distancia que hay entre esa carga y el punto P, que acá no figura, pero la puedo sacar con Pitágoras. Conozco un cateto, conozco el otro, saco la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, me va a quedar la raíz cuadrada de 9 más 16, que es igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces ahí tengo la distancia. Fíjense que incluso me termina dando negativo el potencial en el punto P, porque es mucho más, esta carga es mucho más fuerte. ¿Sí? A pesar de que la distancia es más grande, la carga es mucho más fuerte, y esta parte del potencial que es negativo le gana a la parte positiva. ¿Sí? Fíjense que directamente es sumado los potenciales, con signo y todo. Tal cual está, es una suma algebraica de potenciales. Y eso es todo. Para el punto B hago lo mismo, pero ahora no es potencial, sino energía potencial. ¿Sí? Podría ser la energía potencial entre estos dos puntos, luego la energía potencial entre estas dos, luego la energía potencial entre estos tres, y sumarlas, ¿sí? Que sería algo positivo. O directamente calcularlo de esta manera. Disculpen acá un segundito, no me pide la energía potencial del sistema. Si me pide la energía potencial del sistema, sí podría hacer eso. Saco la energía potencial entre estas dos cargas, más la energía potencial entre estas dos cargas, más la energía potencial entre estas dos cargas. Pero no me pide la energía potencial del sistema. Me dice que encuentre el cambio en la energía potencial, ¿sí? Es decir, el delta de energía potencial de este sistema cuando esta última carga se mueve del infinito al punto P. Es decir, que esta carga que ahora está acá viene desde el infinito positivo, se viene acercando hasta llegar acá. Bien, ¿qué significa eso? Recuerden que el potencial en un punto, ¿sí? Potencial acá, va a ser igual a la energía potencial en ese punto, EP, sobre la carga de prueba que ponga acá. ¿Sí? En el infinito va a ser lo mismo, pero recuerden que la energía potencial en el infinito es 0, porque está muy lejos, ¿sí? La distancia es muy larga, entonces la energía potencial en el infinito se considera 0, porque la distancia entre el punto P y el infinito donde está originalmente la carga es muy alta, entonces se considera 0. Ahora, la variación de energía potencial, esto yo lo paso para allá, la carga 0 es la carga de prueba, es decir, siempre es esta, de 3 microcoulomb, es constante, ¿sí? Y ahora, la variación de energía potencial, es decir, potencial final menos potencial inicial, es igual a, acá, energía potencial final menos potencial inicial, es igual a carga 3 por potencial final menos carga 3 por potencial inicial. Entonces, la variación de energía potencial, si esa carga de prueba la saco factor común, es igual a la carga de prueba, Q3 en este caso, multiplicado por el potencial final, que es el potencial en el punto 3, menos el potencial inicial, que es el potencial que había en el infinito. Bien. Entonces, recuerden que esto es una carga Q3 que se está moviendo desde el infinito hasta la posición punto P, ¿sí? Como dice acá. Entonces, posición inicial es el infinito, posición final es el punto P. La energía potencial y el potencial en el infinito son 0, porque la distancia se considera que es muy grande. Como la distancia es muy grande, el valor completo se hace muy chiquito y se considera 0. Y el potencial en el punto P es este. Entonces, la carga por la diferencia de potencial me va a dar
la variación de energía potencial cuando se produce este cambio, ¿sí? Esto es bastante útil, ¿sí? Como ecuación para calcular variaciones de energía potencial en función de la variación de potencial. Directamente lo que hago es, bueno, multiplicar la carga de prueba por la variación de energía por la variación de potencial y eso me va a dar la variación de energía potencial, generalmente asociada a un trabajo. Veamos ahora cómo vamos a trabajar con el trabajo eléctrico, ¿sí? Que es el trabajo para desplazar una carga de prueba desde un punto A hasta otro punto B. Y es igual a la diferencia de energía potencial en A y la energía potencial en B. Fíjense, el trabajo para desplazar una carga desde A hasta B es igual a la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Esto quiere decir que el trabajo para desplazar una carga desde A hasta B es igual a menos la energía potencial, menos la variación de energía potencial. Esto pueden asociarlo a algo similar a lo que hacíamos con la fuerza peso, ¿sí? Recuerden que el trabajo de la fuerza peso siempre era menos la variación de energía potencial gravitatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros veíamos la fuerza peso cuando levantábamos un objeto, ¿sí? Si yo levanto un objeto, aumento su energía potencial. La variación de energía potencial es positiva. Sin embargo, el trabajo era negativo al levantar un objeto. El trabajo de la fuerza peso es negativo al levantar un objeto porque el trabajo es hacia arriba, estoy levantándolo, mientras que la fuerza peso va en contra. Entonces, si el desplazamiento es hacia arriba, la fuerza peso va en contra, va siempre hacia abajo la fuerza peso, el trabajo me terminaba quedando negativo. Entonces, siempre el trabajo de la fuerza peso era igual a menos la variación de energía potencial por ese motivo. En este caso pasa algo muy similar, fíjense, el trabajo eléctrico entre un punto A y un punto B para mover la partícula entre un punto A y un punto B siempre va a ser igual a menos la variación de energía potencial. ¿Sí? Siempre recuerden que la energía potencial de una carga de prueba cerquita de las cargas que generan campo eléctrico es grande, mientras que a medida que se aleja la carga, ¿sí? La carga de prueba, a medida que se aleja de la carga generada del campo eléctrico, cada vez tiene mayor distancia y por tanto cada vez tiene menor energía potencial. Hasta que se dice que es tendiendo al infinito, ¿sí? Cuando la distancia se hace muy grande entre la carga de prueba y la carga generadora, la energía potencial vale 0. ¿Sí? Se considera que está muy lejos y por tanto vale 0. Entonces, acá hay mucha energía potencial, acá hay poquita. ¿Sí? Si yo hago la variación de energía potencial al alejar la carga, haría energía potencial final menos energía potencial inicial. Como la de acá es más pequeña, la energía potencial de acá que de acá, al hacer la diferencia final menos inicial nos queda una diferencia de energía potencial negativa, pero el trabajo tiene que ser positivo. Por tanto, se agrega ese negativo para corregir la convención de signos. Siempre cuando el trabajo eléctrico es a favor del campo eléctrico es positivo, cuando es en contra del campo eléctrico es negativo. Recuerden que las cargas positivas generan campo eléctrico hacia afuera, entonces el campo eléctrico sería una flecha hacia afuera. El trabajo que va a favor es positivo, el trabajo en contra es negativo. Siempre que las cargas sean positivas. Cuando las cargas negativas, esto se da vuelta, digamos. Y acá tengo una carga negativa, el campo eléctrico vendría hacia adentro. ¿Sí? El campo eléctrico hacia adentro, entonces el trabajo hacia adentro es positivo, mientras que el trabajo hacia afuera es negativo. De vuelta, esto es porque la carga es positiva, las cargas negativas hacen lo contrario. Bien, ahora vamos a asociar este trabajo a la variación de potencial. ¿Sí? El potencial eléctrico también se puede calcular en los distintos puntos, ¿sí? En función de la carga generadora de campo. Ahora, la diferencia de energía potencial es igual a la carga de prueba multiplicada por el potencial final menos el potencial inicial como vimos en el ejercicio anterior. Pero, ¿sí? Cuando nosotros definimos la diferencia de potencial entre dos puntos, generalmente la calculamos al revés, no la calculamos de esta manera. ¿Sí? Esta sería la variación de potencial. Pero cuando nosotros hablamos de diferencia de potencial, ¿sí? Netamente, nosotros la calculamos al revés. La diferencia de potencial, por ejemplo, AB, es igual al potencial en A menos el potencial en B. Se hace en ese orden. Entonces, para eso se arregla esta variación de potencial, se la pone al revés. BA menos BB. ¿Cómo se hace eso matemáticamente? Se lo multiplica por un signo negativo. Porque si este signo negativo luego lo distribuimos acá, el A me quedaría negativo y el B me quedaría positivo.
¿sí? Entonces, se lo escribe de esta manera y se dice que la variación de energía potencial es igual a menos la carga de prueba multiplicado por la diferencia de potencial AB, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia potencial AB es igual a menos la variación de energía potencial sobre la carga de prueba, ¿sí? Ahora, si esta variación de energía potencial nosotros la reemplazamos acá, ¿sí? Me quedaría trabajo entre el punto A y B igual a menos carga de prueba por diferencia de potencial. Y por tanto me quedaría que el trabajo entre el punto A y B para mover una carga de prueba entre el punto A y B es igual a la diferencia de potencial entre esos dos puntos por la carga de prueba, ¿sí? La pueden encontrar así o pueden encontrar que el trabajo entre el punto A y B es igual a menos carga de prueba por BB menos BA. Potencial en B menos potencial en A, es decir, potencial final menos inicial. Sin embargo, esta es la forma más común de encontrarlo. Ejemplo. Vamos a dar 3 puntos, A, B y C, cuyos potenciales son potencial A, menos 100 volts, pueden ser negativos, recuerden, son escalares. Potencial en B, 1500 volts y potencial en B, 0. La diferencia de potencial, BA, B, B, BA y la diferencia de potencial BC, ¿sí? Eso es lo que nos pide calcular inicialmente. Y después el trabajo para transportar una carga de prueba de 50 coulomb desde A hasta B y de B hasta A. Vamos al punto A. La diferencia potencial entre los puntos A y B es el potencial A menos el potencial B. Fíjense, es en el mismo orden que aparece acá abajo, ¿sí? No como las variaciones o por ahí las variaciones de energía y esas cosas, que siempre es final menos inicial. La diferencia potencial siempre es al revés, ¿sí? Porque no es variación de potencial, sino que es la diferencia de potencial y se calcula así por definición. Potencial en A menos 100, potencial en B 1500, se restan y me quedan menos 1600, porque ambos son negativos. Potencial BA, el potencial en B menos el potencial en A, es decir, 1500 menos 100, terminamos sumándolos y me queda 1600 positivo. Y el potencial BC es potencial en B menos potencial en C, 1500 menos 0 es 1500. Fíjense algo acá bastante importante, es que si yo calculo el potencial AB, me queda exactamente igual al potencial BA, diferencia de potencial. La diferencia de potencial AB es exactamente igual a la diferencia de potencial BA, pero cambiada de signo, ¿sí? 1600 menos 1600. Cuando calculamos el trabajo pasó algo muy similar, fíjense. Si yo calcular el trabajo AB, multiplico la diferencia de potencial AB, que es 1600 negativo, por la carga de prueba, que en este caso es positiva, y me queda un trabajo de menos 80.000 joules. Mientras que si calculo el trabajo BA, es decir, multiplico la diferencia de potencial BA de 1600 por la carga de prueba, y me queda un trabajo positivo del mismo valor. Entonces, siempre el trabajo para mover una carga desde el punto A hasta el B es igual en módulo al trabajo para mover la carga de B hasta A, pero si consideramos el signo, son exactamente iguales en módulos, pero de signos opuestos. Muchísimas gracias por su atención, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo, a practicar, a analizar los temas y cualquier duda o pregunta las vamos viendo en cada una de las clases y a resolver los ejercicios prácticos.